noches. Hoy vamos a comenzar otro grupo de tumores que son los tumores gastrointestinales. Vamos a empezar con cáncer de esófago. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Vamos a ver la epidemiología y los factores de riesgo, la clínica que nos haga sospechar esta enfermedad y a grandes rasgos, cuáles son las opciones de tratamiento que actualmente se ofrecen a estos pacientes. Empecemos con la epidemiología. Si vemos los gráficos de Globocan, vemos que la incidencia y la mortalidad de cáncer de esófago es muy baja. De hecho, es uno de los tumores más raros a nivel mundial, pero podemos observar que la incidencia y la mortalidad son casi de la misma magnitud. Por lo tanto, esto nos habla que la mayoría de los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad fallecen. Esto también debido a que más del 50% son diagnosticados en etapa avanzada. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres en una relación de 2:1 y la edad promedio de diagnóstico es a los 68 años. ¿Qué pasa en Bolivia? También es uno de los tumores poco frecuentes, también la incidencia y la mortalidad son casi iguales, que nos hablan nuevamente de la alta tasa de agresividad de este tipo de tumores, que no es diferente a lo que pasa en el mundo. Hablando de los factores de riesgo, lo vamos a dividir en dos grandes grupos, que son los factores de riesgo genéticos y los factores de riesgo ambientales. Los factores de riesgo genéticos están representados en esta tabla por estos 4 síndromes que son bastante raros, afortunadamente, donde nos muestran los genes que están principalmente alterados en cada uno de estos síndromes y su patrón hereditario, la mitad autosómico dominante y la mitad autosómico recesivo. Si vemos los factores de riesgo ambientales, aquí sí hay que tener un poco más de observación porque van a ser diferentes de acuerdo a los dos tipos histológicos más frecuentes de cáncer de esófago. Hablando del cáncer de esófago tipo adenocarcinoma, vamos a ver que el reflujo gastroesofágico y el tabaquismo son los que tienen riesgos relativos moderados a altos, pero indudablemente el esófago de Barrett es el que tiene un riesgo relativo que llega a casi 12. Entonces, es el factor de riesgo con más relación que tiene con el desarrollo de este tipo de cáncer de esófago. ¿Qué pasa con el cáncer de esófago tipo epidermoide o escamoso? Vamos a ver que el tabaquismo y el alcoholismo son uno de los más frecuentes. Pero indudablemente si el paciente fuma y además bebe, el sinergismo de los dos llega hasta 50 en cuanto al riesgo relativo. Algo que hay que resaltar, a diferencia del adenocarcinoma, es que en el cáncer de esófago tipo epidermoide o escamoso juega un rol como factor de riesgo la infección del virus del papiloma humano tipo 16 y tipo 18. En la carcinogénesis, que ya hemos platicado que son toda la secuencia de pasos de los cambios del epitelio, vamos a ver que en la parte superior tenemos representado los cambios de la carcinogénesis del carcinoma epidermoide y abajo tenemos los cambios que ocurren en el adenocarcinoma de esófago. Cambios que ya hemos mencionado en otras clases como hiperplasia, que cambia a displasia y finalmente en carcinoma. De esta gráfica lo que hay que resaltar es que estos cambios para producirse hay alteraciones de genes que son diferentes en cada una de estas etapas. Pero lo más importante es que los genes involucrados en el carcinoma epidermoide no son los mismos que están involucrados en el desarrollo del adenocarcinoma. Entonces, estos dos tipos de cáncer de esófago no solo son diferentes desde el punto de vista histológico, sino también desde el punto de vista molecular. Esto solamente para mencionarles que en el cáncer de esófago tipo adenocarcinoma también puede estar relacionado la infección por el Helicobacter pylori. ¿Y qué hace el Helicobacter pylori a grandes rasgos? Pues se va a unir en la superficie de la membrana celular y sus proteínas del Helicobacter pylori van a producir cambios intracelulares, principalmente relacionados con la apoptosis, que va a llevar a alteraciones
y van a conducir a la proliferación descontrolada de este tipo de cáncer de esófago. Por otro lado, también tenemos que recordar cómo es la división anatómica del esófago, cuánto mide el esófago, de dónde a dónde es esófago cervical, torácico, medio torácico, torácico inferior, porque de acuerdo a eso también vamos a poder clasificar a este tipo de cáncer. Hay que recordar que los 2/3 superiores del esófago, su histología normal es que está tapizado por tejido epidermoide, entonces los 2/3 superiores generalmente vamos a tener el tipo escamoso, a diferencia del tercio inferior que está tapizado normalmente por tejido glandular y vamos a tener el adenocarcinoma. Juntos, el adenocarcinoma con el escamoso o epidermoide, como quieran llamarlo, representan el 95% del cáncer de esófago. Un 5% está representado por tumores raros como melanoma, linfoma, sarcomas, que pueden también presentarse, pero son bastante raros. Otra clasificación que también es útil es la clasificación de Seward, que ustedes recordarán que esto más que todo lo manejan los gastroenterólogos para determinar a qué nivel se presentan diferentes tipos de tumores y poderlos clasificar si están en el esófago, en la unión gastroesofágica o en el estómago. Si lo vemos más gráficamente, recordemos que anatómicamente la unión del esófago con el estómago está a nivel de la línea Z. Lo que está hacia arriba, todo en la parte amarilla, según la clasificación de Seward, es el tipo 1 e indudablemente los tumores que se presentan a este nivel pues pertenecen al esófago, ¿no? En el Seward tipo 2, estos generalmente se encuentran o se denominan de la unión gastroesofágica y el tipo 3 son los que ya pertenecen anatómicamente al estómago. Clínicamente, pues va a depender mucho de la localización anatómica, por eso hemos hecho el recordatorio anatómico también, pero en general, el síntoma predominante es la disfagia, que esta es progresiva. Generalmente se manifiesta con mayor intensidad cuando el diámetro ya del esófago es menos del 70%. Puede estar acompañado de orinofagia, un dolor torácico que no corresponde a origen cardíaco, pirosis, y a síntomas también que nos dicen enfermedad avanzada como el pérdida de peso no intencional, ronquera o tos por compresión de estructuras o nervios vecinos. No olvidarse que también se puede presentar o manifestar en primera instancia con síntomas relacionados a la metástasis. Por ejemplo, si hay metástasis ósea con dolor óseo, si hay metástasis hepática con dolor en hipocondrio derecho, metástasis cerebrales, cefalea. Entonces va a depender también del lugar que da metástasis, que puede ser el primer síntoma con la que se presente el paciente. Indudablemente, el gol estándar del diagnóstico para este tipo de tumor es la endoscopía con la toma de biopsia, ¿no? Aquí podemos ver la imagen endoscópica de este tumor, pues muy característico en la luz del esófago, que está sobresaliendo, que tiene áreas de necrosis, áreas de hemorragia, pero no todas las lesiones son así, ¿no? De libro. Muchas veces pueden ser lesiones planas o úlceras, pero los endoscopistas ya utilizan una técnica que se llama cromoendoscopía, que utilizan diferentes tipos de tinciones para que les marque cuáles son las áreas más sospechosas y puedan dirigir de dónde van a tomar la biopsia. De hecho, el número de biopsias es importante para un diagnóstico certero. Se ha descrito que al menos 7 biopsias nos pueden hacer el diagnóstico entre el 98 al 100%. Luego tenemos el ultrasonido endoscópico, que este nos va a ayudar muchísimo para la T, cuando hagamos la etapificación, porque nos va a decir la profundidad de la invasión de las capas que está invadiendo el tumor y además también nos puede ayudar a determinar las características de los ganglios periesofágicos o que tengan sospecha de ya ser invadidos por el tumor y también se pueden tomar biopsias a través de aguja, ¿no? Una vez que tenemos la biopsia y la confirmación, pues vamos a solicitar estudios de imagen para nuestra etapificación. Puede ser una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso, donde vemos en esta imagen pues la característica tumoración que está invadiendo ya estructuras incluso del mediastino originadas en el esófago.
Queremos un estudio de mayor sensibilidad y especificidad para metástasis a distancia, pues nuevamente el PET aquí tiene su protagonismo, donde podemos ver la lesión captante del tumor, pero también podemos ver que capta a nivel de los ganglios a nivel del ganglio celíaco, de lo que es el plexo celíaco, pero podemos ver aquí unas lesiones a nivel del fémur mínimas, pero captantes, que ya son positivas para metástasis a nivel de hueso. Quizás estas lesiones que son pequeñas, muy pequeñas, milimétricas, no se verían con una tomografía con contraste, ¿no? Entonces aquí la sensibilidad y especificidad del PET sigue siendo superior que una tomografía con contraste. Ahora, para el TNM y hacer nuestra etapificación, para el T ya les mencioné que aquí más que el tamaño del tumor, lo que interesa es la profundidad de la invasión de las capas del esófago. Por eso tendrán que repasar cuáles son las capas normales desde el punto de vista histológico del esófago, porque a mayor profundidad el T va aumentando, ¿no? El N va a ser de acuerdo a la invasión de los ganglios periesofágicos, dependiendo al número vamos a ponerle N1, N2, N3, que esto es a grandes rasgos, pero si vemos las estaciones son tan complejas como las que vimos en cáncer de pulmón. Los lugares más frecuentes de metástasis son el hígado, pulmón y hueso. Y una vez que ya tenemos armado nuestro TNM, vamos a poder ponerlo en una etapa. Y se clasifican en tres grandes grupos. La etapa 1 es la única que es considerada etapa temprana, la 2 a la 3 es considerada localmente avanzada y la 4 pues es la avanzada. Es de esperar que a mayor etapa pues la supervivencia a 5 años es de peor pronóstico. Pues etapificado ya vamos a poder deducir cuál es el manejo. Les mencionaba que la única etapa temprana es la etapa 1, que aquí es donde en primera instancia, digamos, en la única etapa donde la cirugía o la resección por endoscopía tiene un rol en primera instancia. Si vemos las etapas 2 y 3, que son las localmente avanzadas, eh, va a depender primero del tipo histológico, es decir, si es epidermoide o es adenocarcinoma, y en segundo lugar, en ambos van a ser tratamientos multimodales. ¿Qué quiere decir? Que va a haber combinaciones de quimioterapia, radioterapia, cirugía en diferentes pasos. Como ejemplo, veamos aquí el epidermoide, donde hay un esquema donde se da quimioterapia con radioterapia junto neoadyuvante. Si hay buena respuesta, va a cirugía y después de la cirugía hay inmunoterapia adyuvante, ¿no? Esa es una modalidad. Ven aquí hay diferentes tipos de tratamiento combinados, quimios, radio, cirugía y hasta inmuno. Si vamos a otro ejemplo en el adenocarcinoma, que hay una modalidad que es una de las más utilizadas de sándwich, que se conoce así, donde hay quimioterapia neoadyuvante basado en este esquema FLOT. Cirugía, si ha habido buena respuesta, seguida nuevamente solo de quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Es una modalidad de tratamiento. Hablando de las etapas avanzadas, pues aquí no tiene un rol la cirugía, aquí el tratamiento base es la quimioterapia, pero si le tomamos biomarcadores como PDL1, que sabemos que es para inmunoterapia, y sale positivo, podemos agregarle a la quimioterapia alguno de los fármacos de inmunoterapia con el objetivo de mejorar la respuesta al tratamiento y mejorar el pronóstico de los pacientes. Pero si es PDL1 negativo, pues nos quedamos únicamente con la quimioterapia. Pasemos a cáncer de estómago. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase para cáncer de estómago? Pues vamos a ver igual la epidemiología y los factores de riesgo. Vamos a ver la clínica, vamos a describir un poco mejor aquí la carcinogénesis porque hay un factor de riesgo que es predominante para esta enfermedad y vamos a nombrar cuáles son las opciones de tratamiento. Hablando de la epidemiología, a diferencia de cáncer de esófago, vamos a ver que cáncer de estómago es mucho más frecuente, de hecho a nivel mundial ocupa el sexto lugar. Vamos a ver que la mortalidad no es tan alta como en la cáncer de estómago porque hay un buen porcentaje de pacientes que se diagnostican en etapas localmente avanzadas y se llegan a operar, ¿no? Y tienen una probabilidad incluso de remisión.
Es igual más frecuente en hombres que en mujeres, sí, 2-1, pero veamos que el rango de edad es más amplio. ¿Por qué? Porque entre 60 y 70 están descritos más en poblaciones asiáticas, 50-60 más en nuestro lado, población latina. Y esto debido principalmente a la dieta, ¿no? Es uno de los tumores donde sus factores de riesgo, uno de los principales es la dieta. ¿Qué pasa en Bolivia? Ocupa el quinto lugar, pero dentro de los tumores gastrointestinales ocupa el número uno, ¿no? Es el más frecuente de los tumores Sí, intestinales. Y la incidencia y la bien. mortalidad es similar de lo que pasa a nivel mundial. En resumen de la epidemiología, hablando solo de Pero yo tumores ya estaba gastrointestinales, aquí y el estaba cáncer de dormida. estómago ¿Qué te es el más pasa? frecuente, ¿no? La edad, hemos dicho que puede ser amplia, 50-70 años, más frecuente en hombres. Si hablamos de raza, mucho mayor incidencia en la raza negra. Tipo histológico más frecuente, adenocarcinoma, 95% de los casos. Como les mencioné, desafortunadamente la mitad de los pacientes son diagnosticados en etapa avanzada y de los que son diagnosticados en etapa temprana, llegan a operarse, llegan a estar en remisión, la mayoría recae, ¿no? Y una vez que recae, pues es como una etapa avanzada, su pronóstico es malo. Hablando de los factores de riesgo, les mencioné que es uno de los tumores que más está relacionado con la dieta, qué tipo de dieta, baja en frutas y verduras, pero principalmente está relacionado con el consumo de carnes rojas y carnes procesadas, ¿no? Procesadas, mortadelas, salchichas, todo eso, ¿no? Por otro lado, también el tabaquismo se ha relacionado, condiciones previas como cirugía gástrica, las bariátricas que hacen, gastritis principalmente atróficas, ¿no? Todo esto son los factores de riesgo ambientales, que afortunadamente son el 90%, porque existen factores genéticos que representan, igual que pasa en cáncer de esófago, el 10%. Pero indudablemente el factor de riesgo principal para cáncer de estómago, el de infección por Helicobacter pylori, como ven acá, es una pandemia de Helicobacter pylori en el mundo. Es una causa necesaria, sí, para el desarrollo de esta enfermedad, pero no es suficiente. Se sabe que aquellos pacientes que son diagnosticados con cáncer gástrico, 80-90% están infectados, pero de los infectados, solamente 1-3% desarrollan cáncer gástrico. Y eso vamos a ver que es porque hay factores diversos que condicionan que algunos sí desarrollen el cáncer. La mayoría anatómicamente se ha descrito que están en el cardias y hay genes ya descritos que con más frecuencia están alterados cuando hay infección por esta bacteria, ¿no? Vemos que la prevalencia a nivel mundial va desde el 30 al 80%. Si le damos un promedio, la mitad de la población mundial está infectada por Helicobacter pylori. Uno de los países que tiene buena epidemiología, no es perfecta, pero es representativa de Latinoamérica. Latinoamérica es México y está descrito que el 86% de los mexicanos están infectados por Helicobacter pylori. Una vez que hay la infección de Helicobacter pylori, ¿qué pasa en la mucosa gástrica normal? Van a pasar de infección aguda a infección crónica, ¿no? Y de infección crónica vamos a tener estos tres escenarios. 80% van a pasar a una pangastritis no atrófica, gastritis de predominio antral 15% y gastritis atrófica en sus diferentes modalidades 5%. De estos tres, el 90% se van a quedar como pacientes asintomáticos infectados por esta bacteria, ¿no? Menos del 1% van a desarrollar este otro tipo de tumor que está asociado también al Helicobacter pylori, que es el linfoma de Malt, de buen pronóstico, por cierto. Pero nos quedamos con este 5% que desarrollaron gastritis atrófica. ¿Qué pasa con estos? 40% de ellos van a hacer ya cambios que hemos visto, que son como la metaplasia intestinal. De metaplasia intestinal, solo 8% van a convertirse a displasia. Y de los que han hecho displasia, solo 2% desarrollan cáncer gástrico. ¿Qué tiene este 2% que son los que desarrollan cáncer gástrico? Pues está relacionado a muchos factores. Factores relacionados con el huésped, que puede estar relacionado con el sistema inmune, factores relacionados con el tipo de Helicobacter pylori, también a nivel de las bacterias, los infectólogos ya tienen
su desarrollo molecular, ya no son las mismas, hay diferentes tipos de bacterias dentro del mismo Helicobacter pylori con diferentes factores de virulencia. Entonces, la dieta, la predisposición genética que hemos hablado previamente, todos esos factores juegan un rol para que cierto grupo, en este caso el 2% de estos pacientes, desarrollen cáncer gástrico. Si vemos la carcinogénesis, es algo parecido a cáncer de esófago, de una mucosa gástrica normal, pasa por estos diferentes cambios que ya los hemos mencionado, hasta convertirse en el carcinoma gástrico intestinal. Recordemos que este tipo es el más frecuente, representa el 90%. Y abajo tenemos el cáncer gástrico difuso, que es el 10% que está relacionado con cáncer hereditario, donde están descritas diferentes tipos de mutaciones, pero una de las más descritas es la mutación o la pérdida de CD1, que está relacionada con la proteína E-caderina, que ustedes recordarán está relacionado con la adhesión intercelular. Igual, las mutaciones y los genes involucrados en carcinoma gástrico intestinal son totalmente diferentes a aquellos que están involucrados con el cáncer gástrico difuso. Por lo tanto, también molecularmente son enfermedades diferentes desde este punto de vista y no solo también desde el punto de vista histológico. ¿Qué pasa a nivel intracelular cuando tenemos la infección por Helicobacter pylori? Una vez que hay la infección por esta bacteria, proteínas de la bacteria, principalmente BAC-A y CAC-A, van a producir alteraciones intracelulares a nivel molecular. ¿Qué alteraciones? BAC-A principalmente va a activar diferentes genes del tipo oncogen. CAC-A va a activar genes relacionados con la inflamación y producción de radicales libres, alteraciones de los microRNAs que en conjunto van a producir la alteración de la célula con la proliferación descontrolada y la formación del cáncer. Además, también van a reclutar células del sistema inmune que van a producir la supresión del sistema inmune para que pueda desarrollarse el crecimiento descontrolado de esta célula, que esto es igual a cáncer, ¿no? Bueno, ya tanto gen que hemos descrito, pues ya también existe la clasificación molecular del cáncer gástrico. De hecho, se divide en 4 grupos. Tenemos aquel cáncer gástrico con infección de virus de Epstein-Barr. De hecho, 5 a 10% está relacionado también con infección de virus de Epstein-Barr. Tenemos el cáncer gástrico con inestabilidad cromosómica, con sus diferentes genes alterados. Tenemos el cáncer gástrico con estabilidad genómica, que también tiene sus genes para este grupo. Y tenemos el cuarto grupo que está relacionado con lo que es los genes de la reparación de DNA, que son los de inestabilidad microsatelital. De hecho, esta clasificación, el único que tiene práctica clínica es el grupo de inestabilidad microsatelital, que nos sirve como un biomarcador para dar inmunoterapia. El otro grupo, los otros 3 grupos, solamente es clasificación molecular y se están estudiando diferentes fármacos para ver si se encuentra alguno con alguno de los genes de cualquiera de estos grupos. Pero el único que actualmente lo utilizamos dentro de la práctica, pues es la inestabilidad microsatelital para agregar inmunoterapia. Además de inestabilidad microsatelital, ¿qué otros biomarcadores también solicitamos? PD1, que recordarán también que es para inmunoterapia, la expresión de HER2. ¿Y para qué lo solicitamos? Porque esto lo solicitamos principalmente solo en enfermedad avanzada primero, y en este tipo de enfermedad el tratamiento fundamental es quimioterapia, pero si alguno de estos sale positivo, podemos agregarle terapia blanco dirigida. Si sale HER2 positivo, le agregaremos un anti-HER2 a la quimio. Si sale PD1 o inestabilidad microsatelital, agregaremos inmunoterapia al tratamiento y mejorar más las tasas de respuesta. Desde el punto de vista histológico, recordarán ustedes que esto es histórico, ¿no? Del tipo adenocarcinoma, tenemos el intestinal que representa el 90-95% y el difuso el 10%. El intestinal nos enseñaron siempre que es el de mejor pronóstico, el más frecuente, y ahora sabemos que molecularmente es diferente al difuso y el difuso representa el 10% y generalmente está relacionado, ¿no?, con una carga genética.
La clasificación de Borman, que también es muy utilizada por los endoscopistas, desde el punto de vista morfológico, nos dice que el poliposo y el ulcerado, pues generalmente son de buen pronóstico, comparado con los ulcerados infiltrantes o aquellos que son linitis plástica, el infiltrante difuso. Patrones de diseminación de este cáncer de tumor principalmente son extensión local, que se manifiesta muchas veces con carcinomatosis peritoneal e infiltración linfática, y mucho menos frecuente la diseminación hematógena. Síntomas. Desafortunadamente, en etapas tempranas, muchos pacientes pasan como asintomáticos, ¿no? Y de aquellos que tienen síntomas, la mayoría son síntomas inespecíficos, como platicamos alguna vez, son tratados por gastritis, por dispepsia, meses, desafortunadamente, y cuando ya tenemos síntomas del libro, como pérdida de peso, dolor epigástrico, anorexia, hemorragia, pues generalmente ya están en etapas más avanzadas, ¿no? Ni hablemos de hematemesis, melenas, ascitis. Generalmente un paciente con ascitis ya es sinónimo de enfermedad avanzada, que esto es resultado principalmente de lo que es carcinomatosis peritoneal. De hecho, cáncer de estómago es uno de los tumores que con más frecuencia hacen carcinomatosis peritoneal, que posteriormente puede manifestarse con plenitud precoz al comer, cansancio y muchas veces haber obstrucción. De hecho, si resumimos los patrones de presentación, los podemos dividir en tres grupos. El insidioso, el que les mencioné, paciente asintomático, síntomas inespecíficos. El obstructivo, que va a depender primero el nivel, ¿no? Anatómicamente, en qué parte del estómago. Generalmente, si está en la unión gastroesofágica, pues puede haber así disfagias severas, o si está a nivel del pylori, síndromes obstructivos que incluso puede llevarlos a urgencias, ¿no? O aquellos que se presentan con úlceras. Aquí los que nos ayudan más son los que son expertos, son los endoscopistas, ¿no? Que ellos saben las características de las úlceras que pueden hacer sospechosas de malignidad. Gol estándar para el diagnóstico, igual que cáncer de esófago, la endoscopía con toma de biopsia. Aquí tenemos en las imágenes tumores que son bastante representativos de cáncer gástrico. Nuevamente, muchas veces no se presentan de esta forma, pueden ser lesiones no tan representativas o úlceras, por lo cual la cromoendoscopía puede ayudar con sus diferentes tinciones como Lugol para determinar dónde se va a tomar la biopsia porque son sospechosas desde el punto de vista cromoendoscópico. Ultrasonido endoscópico también nos ayuda en cáncer de estómago. Aquí tenemos la lesión donde nos va a determinar la invasión de las capas del estómago. También nos va a ayudar para valorar ganglios perigástricos y si tienen características de malignidad, donde pierden la anatomía de frijolito o de riñón, son los que tienen, que se vuelven así más redondos, tienen mayor probabilidad de ser malignos y se pueden también tomar biopsias. Una vez que tenemos la biopsia, también ya solicitamos los estudios de imagen de tapificación, puede ser una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso. Aquí la tomografía no nos sirve o es poco probable que nos identifique carcinomatosis peritoneal. Hemos dicho que carcinomatosis peritoneal es uno de los lugares más frecuentes de metástasis de cáncer gástrico, pero el hecho de que no se vea en la tomografía no lo descarta. Resonancia magnética no es un estándar, tiene la misma efectividad que la tomografía, tampoco nos ayuda para ver carcinomatosis peritoneal. ¿Qué nos dice el PET? El PET indudablemente es para descartar metástasis a distancia, pero tampoco es perfecto para carcinomatosis peritoneal. De hecho, 50% de los cánceres, especialmente tipo difuso, estos en anillo de sello, no van a captar en, en el PET-CT con FDG. Entonces, ¿cuál es el método para confirmar o descartar carcinomatosis peritoneal? Como parte de la tipificación, la laparoscopía exploradora sigue siendo el estándar. ¿Y a quiénes solicitamos? Aquellos pacientes en etapa temprana o localmente avanzada que estamos pensando que son candidatos a tratamiento quirúrgico. Entonces, esto lo realiza un cirujano oncólogo. Si están en estas etapas potencialmente tratables con cirugía, se hace una laparoscopía exploradora y si hay carcinomatosis peritoneal, pues cierran y se lo trata como una etapa avanzada, ¿no? Porque ya es etapa 4. Pero si no hay carcinomatosis peritoneal, proceden, ¿no? A la cirugía con protocolo oncológico para cáncer gástrico. Entonces,
La tipificación y clasificación se puede resumir en lo que acabo de mencionar, el tipo histológico, la localización y el TNM. Hablando del TNM, igual que pasa en cáncer de esófago, va a ser de acuerdo a la profundidad de la invasión de las capas del estómago. También tendrán que ir a repasar cuáles son las capas normales desde el punto de vista histológico del estómago, porque a medida que va invadiendo la profundidad de las capas, el T es mayor. El N va a estar de acuerdo al número de ganglios comprometidos a nivel regional. ¿Y cuáles son esos ganglios regionales en cáncer gástrico? Principalmente los ganglios que se encuentran alrededor del plexo celíaco, ¿no? Y a medida que, y de acuerdo al número de ganglios, nos va a dar si es N1, N2 o N3. Esto también debe ser realizado, la cirugía, por un cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo sale que idealmente se deben tomar 30 ganglios en el momento de la cirugía o mínimo 50. Entonces, parte del protocolo y eso no lo hace un cirujano general, eso lo hace un cirujano oncólogo. Aquí tenemos las etapas, que generalmente la etapa 1, 1B, a veces 2A, generalmente son consideradas tempranas, de la 2B a la 3C son localmente avanzadas y la 4 pues es avanzada. Indudablemente a mayor etapa, pues el pronóstico es peor. También lo podemos dividir cáncer gástrico incipiente cuando solo infiltra la mucosa submucosa. En este caso, la probabilidad de metástasis ganglionares es baja, 3%, a diferencia de cáncer avanzado cuando infiltra más allá de la muscular de la mucosa, el riesgo de metástasis ganglionares es ya del 40%. Cuando ya ha penetrado la capa muscular, la verdad, la probabilidad de que sea una etapa avanzada con metástasis a distancia es más del 50%. Los estadios los vamos a dividir entonces, estadio 0 es carcinoma in situ, 1, etapa temprana, 2 y 3, etapa localmente avanzada y 4 avanzada. Y la elección del tratamiento, aparte de la etapificación, como hemos mencionado en otros tumores, va a depender de otros factores que dependen del paciente, edad, estado funcional, comorbilidades. Del tumor va a depender de la parte anatómica donde está ubicado y también de la disponibilidad y del equipo oncológico que uno tiene en el centro, ¿no? Ya saben que tapificamos para ver cuál es el manejo, qué le vamos a dar de tratamiento. En la etapa 1, que hemos dicho que es la etapa temprana, es en el único escenario donde la cirugía o la resección endoscópica tiene un papel de inicio, ¿no? La cirugía, como les dije, debe ser realizado por un cirujano oncólogo y dependiendo de la ubicación anatómica puede ser una gastrectomía subtotal o total. Si se corta hay que conectarse otra vez, por favor. En la etapa que dependiendo al lugar anatómico puede ser subtotal o total, y también tenemos la quimioterapia adyuvante. Entonces es la modalidad sándwich. ¿Qué pasa con la etapa avanzada? Aquí ya pues es basada principalmente en tratamiento sistémico, no tiene un rol la cirugía. Está basado principalmente en quimioterapia, pero como les mencioné, podemos ya actualmente pedir biomarcadores para ver si a la quimioterapia le agregamos algún tipo de tratamiento dirigido. Los biomarcadores que habíamos mencionado es HER2, PDL1 y aquí aumentaría inestabilidad microsatelital. Porque si sale positivo PDL1 o inestabilidad microsatelital, podemos agregar inmunoterapia a la quimioterapia. Si sale HER2 positivo, podemos agregar terapia anti-HER2 positivo con el objetivo de mejorar las tasas de respuesta de los pacientes y en cierto modo mejorar el pronóstico. ¿Qué concluimos entonces de la clase? Que tanto el cáncer de esófago y cáncer gástrico existen factores de riesgo divididos en dos grandes grupos, los ambientales y los hereditarios. El factor de riesgo principal de cáncer gástrico indudablemente es la infección por Helicobacter pylori. En el caso de cáncer de esófago va a depender del tipo histológico. Hemos visto que los factores de riesgo para el epidermoide son diferentes que para el adenocarcinoma. Y el diagnóstico lo realizamos, pues ya saben, historia clínica, imagen, donde el gol estándar es la endoscopía con la toma de biopsia, donde vamos a confirmarlo con el reporte de patología y a este reporte de patología le podemos hacer diferentes pruebas como inmunohistoquímica y pruebas moleculares.
Y el tratamiento pues va a depender de la etapa, ¿no? La etapa temprana generalmente es la única donde la cirugía entra de cajón. Las localmente avanzadas es tratamiento multimodal en sus diferentes combinaciones y la terapia avanzada, tratamiento sistémico, ¿no? Que es básicamente quimioterapia y si tenemos algún biomarcador positivo, podemos agregar algún tipo de terapia molecular dirigida como inmunoterapia, como terapia antiger2 que nos ayudaría a mejorar las tasas de respuesta al tratamiento y en cierto modo también mejorar el pronóstico de estos pacientes. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos la clase. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Pueden levantar la manito virtual si es que la tienen. Ok, si no hay preguntas, les voy adelantando que mañana les voy a enviar la siguiente práctica basado en este tema. Va a ser igual grupal para que vayan ya organizándose sus grupos. Va a ser igual entre 8 y 9 personas. Y ya mañana les voy a ir enviando ya las instrucciones detalladas de esta práctica que la vamos a ver la siguiente semana. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas noches. doctora. Buenas noches, doctora.